estudio, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe y permítanos aprender, Señor, conocer tu palabra y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema 8. El Señor es fiel, ¿verdad? Desde el versículo 2 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 5. Es bien interesante que Nahum muestra el nombre de Dios, ¿verdad? Como Jehová. Lo encontramos en el libro de Nahum 10 veces, ¿verdad? En dos formas, en dos ocasiones la forma compuesta Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y solo una habla de él como Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jehová? En el libro de Nahum, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué significa este título para los judíos en la época de Nahum? Para que Nahum le dé tanto resalte, ¿verdad? Resalta tanto el nombre de Jehová, ¿verdad? Haciendo la alusión al nombre personal de Dios, ¿verdad? Los judíos en todos los tiempos, ¿verdad? Relacionan el nombre o el título de Jehová con todos los atributos que esto implica, ¿verdad? En el nombre de Dios. El Señor mismo, ¿verdad? Creó pues sí, así decirlo, apelativo para darle un significado especial cuando le dijo si recordaremos en Éxodo 34, 6 y 7, ¿verdad? Yo lo leo. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, Jehová es una persona que por un lado se caracteriza por su severidad, que lo vamos a ver, ¿verdad? En el último capítulo, el próximo martes, pero también por el otro encontramos su bondad, que ya lo vimos en el libro de Jonás y estamos viendo en el libro de Nahum parte de la bondad de Dios. Ahora, esta es la verdad que la semana pasada estábamos aprendiendo, ¿verdad? Con respecto a Jehová, la bondad que él muestra hacia su pueblo, el amor que tiene hacia su pueblo. Ahora, aquí el título Jehová que Nahum está buscando, ¿verdad? Hace por así decirlo, el título fuerte que tiene un matiz de pertenencia, de permanencia, ¿verdad? Yo soy el que soy. El verbo hebreo lo traduce yo soy, ¿verdad? Es donde en algunas veces hemos encontrado, ¿verdad? O lo derivamos, el nombre de Jehová. Es el ser que vive eternamente en el presente, como en algún momento lo hemos escuchado, lo hemos aprendido. Él no cambia, siempre va a ser igual, ¿verdad? El Dios de la Biblia, Jehová, Nahum lo está mencionando así, no va a cambiar, ¿verdad? También este vocablo se encuentra en el concepto de la presencia, siempre está presente con su pueblo. Yo soy el que soy, no voy a cambiar, yo voy a estar ahí. Por eso es que Nahum está haciendo bastante énfasis a este nombre, ¿verdad? De Dios. Está utilizando este nombre de una manera tal que le está diciendo al pueblo, mire, el Dios que le prometió a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ese Dios es el que ahora nos está diciendo lo que ya vamos a ver en el capítulo, al pueblo de Judá. Este Dios que no cambia, este Dios que hizo un pacto, ¿verdad? Con nuestros padres, no va a cambiar, ¿verdad? Es el Dios de Israel y ha hecho un convenio, por así decirlo, ¿verdad? Si recordamos Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Y luego comienza la historia de Abraham, donde Dios haciendo tratos con Abraham, ¿verdad? Luego lo encontramos con Moisés, luego lo encontramos con David. No hay otra nación que tenga este privilegio, ¿verdad? Por eso no podría, y por eso no podrían reclamar las promesas ninguna de las naciones, promesas que Dios le ha hecho especialmente al pueblo de Israel. Solo el pueblo de Israel tiene el derecho de esperar, ¿verdad? Que Jehová cumpla lo pactado, porque solo con el pueblo está este pacto a través de la historia bíblica, ¿verdad? Dios había mostrado su fidelidad con el pueblo, liberándolos de cantidad de circunstancias difíciles. Dios obrando por el pacto que él mismo había hecho con el pueblo,
¿verdad? Con este pueblo, con su pueblo. Ahora, encontramos al pueblo de Dios en una situación difícil con este pueblo de Nínive, donde Dios ya le había mostrado su bondad, su amor, su misericordia al pueblo de Nínive. Si recuerdan, Jonás tiene un conflicto personal, emocional, ¿verdad? Que al decirle a Dios, yo no quiero ir a predicar porque yo sé quién, tu naturaleza de bondad y misericordia, y si voy, esta gente muy probablemente se va a arrepentir. Y si ellos se arrepienten, aquí está el problema, le dice Jonás a Dios, tú los vas a perdonar. Y Jonás no quería que eso sucediera, ¿verdad? Y ya estuvimos en esos temas y el pueblo se arrepintió y Dios les perdonó, tuvo misericordia. Pero ahora Nahum está diciendo, miren, Nínive va a ser destruido, ¿verdad? Nínive va a sufrir la promesa que Dios le ha hecho al pueblo de Israel, la promesa que Dios le ha hecho al pueblo de Judá. Nínive va a ser destruido porque Dios prometió que todo aquel que estuviera actuando en contra de su pueblo, Dios mismo iba a destruirlo. Y contra eso se estaba encontrando el pueblo de Nínive, ¿verdad? Encontrando a Jehová, que es fiel, primero a su persona, ¿verdad? En segundo lugar, al pacto que había hecho con Abraham y los hombres con los que Jehová hizo el pacto. Y en tercer lugar, el pacto que Dios había hecho con su pueblo, ¿verdad? Y Dios iba a ser fiel. Y como Nahum lo menciona, Jehová va a ser fiel a ese pacto que ha hecho con él mismo, ¿verdad? Y con el pueblo. Ahora, no somos el pueblo de Israel, hermano. Definitivamente nosotros no somos el pueblo de Israel. Pero Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, la fidelidad del Señor es tan real para nosotros como lo fue y es para los judíos, ¿verdad? Y en este caso, en este tema de estudio, como lo fue para el pueblo para los judíos en el tiempo de Nahum. Ese Dios que prometió a él mismo, que hizo pacto, que le prometió a su pueblo, a nosotros Pedro, en Primera de Pedro nos dice, también nosotros podemos ser parte de esas promesas que Dios ha hecho de cuidado, de protección, ¿verdad? De misericordia, de bondad. Todo esto aplica para nosotros. Nosotros podríamos decirles al Señor en oración, ¿verdad? Señor, ahí están estos enemigos, ahí está esta opresión, llámese enfermedad, llámese dificultad económica. Ahora, una cosa es, ¿verdad? Que yo esté pidiendo como el pueblo, y aquí vamos al tema, ¿verdad? Obediencia, desobediencia. Entiendo el conflicto que hay en mi vida, voy en oración, empiezo a ser obediente, ¿verdad? O vuelvo al camino de obediencia y comienzo a caminar esa vida de obediencia al Señor, pero de repente comienzo a vivir mi vida como yo quiero, vea. Ahora, encontramos en este estudio a Dios, un Dios de bondad, y encontramos a Dios, un Dios de severidad, un Dios que va a disciplinar a sus hijos. El pueblo de Israel hoy mismo, en este estudio, lo encontramos que está siendo disciplinado. Ha llegado Nínive a destruirles, a molestar, ¿verdad? A oprimirlos como enemigos del pueblo de Judá. Ahora, aquí hay consecuencias que el pueblo de Judá está sufriendo por la desobediencia hacia Dios. Ahora, Dios no va a permitir que el pueblo sea destruido. Él va a actuar, pero sí va a permitir que las consecuencias se paguen. Sí va a permitir que haya disciplina, ¿verdad? Y vamos a encontrar en esta noche tres mensajes para Nínive y tres mensajes para Judá, que Nahum lleva, ¿verdad? Que Nahum dice. Y comienza el capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11, el mensaje a Nínive. Todo el drama se va a desarrollar, ¿verdad? En un ambiente de reto. Aquí van a ver palabras de Nahum haciendo un énfasis, ¿verdad? Contra Nínive, ¿verdad? Vamos a ver al pueblo maquinando contra Jehová. Aquí está Nínive, ¿verdad? Luego haciendo
al rey haciendo lo mismo contra Jehová. Y todos los asirios en la misma condición, ¿verdad? Contra Dios. Esto, quiero que lo entiendan así, ¿verdad? El panorama general. ¿Qué es lo que está pasando? A medida que vamos a avanzar en el estudio, vamos a encontrar, ¿verdad? El resto del panorama. Ahora, aquí Jehová lanza un desafío. Heme aquí contra ti. Capítulo 2, versículo 1. Subió el destructor contra ti. Y esto es lo que Nahum le está diciendo al pueblo, lo que va a pasar, lo que está sucediendo para Nínive. Nínive había lanzado un reto a Dios. Ahora, Jehová iba a responder, Dios iba a responder, iba a enviar al destructor para mostrar que Él es fiel con su pueblo. Él es fiel al cuidar a su pueblo, ¿verdad? Y este mismo cuadro, si alguien lee de los que estamos aquí, ¿verdad? El Salmo capítulo 2, si alguien lo pudiera leer. Salmo capítulo 2. Amén, hermano. Sí, hermano Raúl. Todo el Salmo 2, vea. Sí, Dice, o parte por lo menos. bueno, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ven, ¿verdad? Ahora, si vemos hoy, ¿verdad? Hoy en día, el mundo en general, las naciones en general, encontramos a las naciones completamente en contra de la voluntad de Dios. Encontramos a las naciones peleando, ¿verdad? Peleando contra Dios. Usted dirá, pero yo nunca he visto una guerra. Claro, el tema LGTBQ más y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Alguien aquí en la clase va a decir, uy, hermano, pero en ese tema no nos metamos. No nos vamos a meter. Pero, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y habrán muchos temas, ¿verdad? Habrán muchos temas, pero este para mí es como que está fresco, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y nos meteríamos en un conflicto. Está bien, nos vamos a meter en un conflicto, pero ¿qué dice la Biblia? Y aquí es estar en contra, como el pueblo de Nínive estaba en contra del pueblo de Dios. Y comenzó la situación. Ahora, Salmo nos está diciendo, Dios está ahí, esperando, ¿verdad? Esperando que la cosa se desborde y entonces actuar. Las dos frases, ¿verdad? De estos textos nos enseñan la destrucción que iba a ser total y que iba a ser definitiva para el pueblo de Nínive. Los que se habían opuesto a él, ¿verdad? Dice el versículo 9, la parte final en Nahum. Estoy en el libro de Nahum ahora, ¿verdad? Capítulo 1, que iban a ser destruidos, iban a ser consumidos. El verbo en esta expresión significa que iban a ser destruidos totalmente. El juicio del Señor iba contra Nínive, no iba a ser ni ligero ni parcial, sino iba a ser total, completamente destrucción, definitivamente, y que no volvería a repetirse, ¿verdad? Después de esa destrucción, los asirios iban a ser incapaces de infringir por segunda vez, llegar y atacar al pueblo judío. No iban a tener esa capacidad, ¿verdad? El versículo 10, Nahum describe cómo va a ser, ¿verdad? Esta forma, qué espinos, qué borrachos, qué hojarascas. Las dos primeras
¿verdad? Se refieren a la fuerza del enemigo, como Nahum lo está describiendo. Los espinos entretejidos probablemente iban a simbolizar la unión impenetrable del ejército asirio, ¿verdad? La embriaguez del mismo pueblo, una falsa sensación de fuerza que ellos tenían, ¿verdad? Porque con frecuencia lo sabemos y lo notamos, ¿verdad? Un borracho se enfurece, pero la tercera figura del Señor, ¿verdad? Era como paja seca que pronto y de alguna manera, ¿verdad? Iban a arder y el fuego los iba a consumir y esto los iba a arrasar completamente. Y esa es la expresión de Nahum para el pueblo de Nínive, cómo iban a ser destruidos, ¿verdad? Pero también un mensaje el primer mensaje para el pueblo de Judá, ¿verdad? Jehová le iba a asegurar al pueblo liberación. ¿Cómo? Bueno, acerca de Nínive, Jehová le habla al pueblo y le dice que iban a ser liberados de una manera diferente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Acerca de Nínive, bueno, lo que el pueblo era un pueblo demasiado confiado en sí mismo. Tenían ese conflicto, el grado de haberse ensoberbecido por su gran poderío militar. Les iba a dar la pauta a que iban a hacer lo que quisieran, ¿verdad? Confiaban en el hecho de que nunca habían sido conquistados. Y Nahum le está diciendo al pueblo, mire, este pueblo de Nínive en sí mismo tienen esa gran confianza. En sí mismo disfrutan esa gran confianza, ¿verdad? Entonces, en esa confianza de que nunca han sido vencidos y que tienen ese poder militar, ¿verdad? Y que hacen el alarde de los combatientes que ellos tienen y que piensan quién podría derrotarlos. Y a pesar de esa seguridad, Dios les dice, serán talados y él pasará, el destructor pasará. Hay una traducción en la Biblia que hace la referencia, aún así serán cortados y desaparecerán. Todo el poderío militar asirio sería como nada ante la intervención de Jehová, ¿verdad? Porque se desvanecerían completamente ante él. Y esto para el pueblo de Judá era refrigerio oír estas palabras, porque el pueblo el pueblo de Nínive los tenía oprimidos completamente, ¿verdad? Ahora, el mensaje de Nahum para el pueblo de Judá acerca de Dios. Bueno, miren, no se preocupen, Dios tiene el control de todo. Y les recuerda a Judá que Él es la fuente de su aflicción. La opresión de los asirios, en realidad, les dice Nahum, Jehová lo está permitiendo por la desobediencia de ustedes. Y aquí, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nuestra misma obediencia nos va a producir de parte de Dios bendición. Y voluntariamente nuestra desobediencia va a permitir que nosotros suframos las consecuencias de esa desobediencia. Aquí es donde nosotros debemos de tomar decisiones. Decisiones, bueno, depende cómo cada quien ande, ¿verdad? Si anda en desobediencia, decisiones rápidas y no caer en una situación en la cual ya no haya una vuelta atrás. Aquí es donde debemos de frenar, ¿verdad? Yo lo digo así, ¿verdad? Debemos de frenarnos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo de la manera que estoy viviendo? ¿Le agrada a Dios la manera en la que estoy viviendo? ¿Verdad? ¿Es de deleite para el Señor lo que yo estoy haciendo? O simple y sencillamente, como yo estoy viviendo, a Dios no le agrada. Y si a Dios no le agrada, ¿cómo va a actuar Dios? A consecuencia de cómo yo estoy viviendo.
debemos de meditar, ¿verdad? El origen de la opresión de los asirios para el pueblo de Judá era Dios mismo. Jehová los había usado para castigar a este pueblo. ¿Por qué? Bueno, rebeldes, eran completamente rebeldes. Y así entonces Dios, acuérdense que lo que decía hace un momento, Dios iba a ser fiel a él mismo, fiel a sus promesas. Las promesas de Dios, ¿verdad? Como muchas veces nos han enseñado, ¿verdad? Que las promesas de Dios son bendiciones. Pero cuando vamos a los primeros libros de la Biblia, las promesas de Dios implicaban en la obediencia, habían promesas. Y en la desobediencia también habían promesas. Si eran obedientes, ustedes van a permanecer en la tierra. Si son desobedientes, ustedes van a tener problemas. Es más, hasta pueden ser arrancados de la tierra. Y el pueblo de Judá estaba pasando esta situación. Por el tiempo no leeríamos Levíticos, capítulo 26, del 14 al 26. Pero ahí nos hace, ¿verdad? La aclaración de la obediencia y desobediencia. Y al final de estos versículos termina con las palabras, ¿verdad? Alentadoras de Dios. No te afligiré yo más. Él iba a cuidar, ¿verdad? Él había cuidado, él iba a cuidar, él había enviado la prueba, ¿verdad? Y con estas palabras les promete que iba a terminar esa prueba también. ¿Por qué? Porque él estaba siendo fiel a él mismo como persona. Estaba siendo fiel a las promesas, porque el pueblo se había arrepentido, porque el pueblo estaba sufriendo. Y muchas veces, y lamentablemente, pero parece que así somos, ¿verdad? Cuando ya no podemos más, cuando ya el mundo ya se nos vino encima, entonces levantamos nuestra cabeza y buscamos a Dios. Tal vez no todos, quizás solo yo, o quizás alguien más me puede decir, amén, hermano, yo también soy igual, ¿verdad? Pero hasta que ya no sabemos más para dónde, entonces buscamos a Dios. El pueblo de Israel, parece que cuando vamos a la Biblia y lo buscamos y lo leemos, tenía esta misma característica. Hacían lo que querían y cuando ya no podían, entonces buscaban al Señor. Y el Señor permanecía fiel a su palabra, fiel al pueblo y les ayudaba, ¿verdad? Y parece que como pueblo de Dios, nosotros también, ¿verdad? Por lo que leíamos en Primera de Pedro, tenemos esa misma característica. Y nos permite entonces el Señor en algún momento sufrir consecuencias. Pero el punto de Nahum, Dios tiene el control de todo. Es que estoy viviendo una situación terrible. Hermano, Dios tiene el control de todo. Amén. Ay, es que Dios no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, probablemente lo está permitiendo. Porque quiere enseñarnos, quiere capacitarnos. Vamos a madurar en la fe, vamos a crecer en la fe. Porque hay pecado, ¿verdad? Todas esas variables yo las tengo que poner en la mesa y decir, bueno, yo no he pecado, yo estoy en obediencia. Dios quiere que yo crezca espiritualmente. Hermano Juan Carlos, perdón. Sí, hermano. Yo no pude estar la clase pasada porque tuve un compromiso en la iglesia, pero no sé si estoy entendiendo mal. O sea que Nínive, después de lo que vimos ahí en Jonás, que se arrepintieron y todo, después ellos se levantaron en contra de Israel, ¿cierto? Así es. Y, Hubo ellos, fuerza. ajá, Dígame. ajá, y ellos terminaron siendo destruidos, siempre. Exactamente. Ah, Exactamente. ok, 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 ok. Así es. Hubo fuerza militar, hubo fuerza como imperio y entonces comenzaron a hacer lo que quisieron, ¿verdad? Por eso el tema de la clase, consecuencias de la Okay. obediencia y la Y desobediencia. de Y la desobediencia. Amén. estamos evaluando al pueblo de Nínive. Cuando ellos fueron Amén. obedientes al llamado a través de la predicación de Jonás, ¿cuál fue el resultado? Fueron Fueron perdonados. fueron perdonados, ¿verdad? Porque fueron Así es. obedientes al llamado. Ahora El llamado. encontramos, unos cantidad de años después, al pueblo no le importaba, ¿verdad? No le importaba lo que el pueblo de Judá, lo que Dios, es más, estaban en contra de Dios. ¿Cuál fue Okay. el resultado de su desobediencia? Aquí estamos viendo, Eso es, así es. Sí, solo ¿verdad? quería tener claro. Gracias, hermano. Sí, Dios con toda su fuerza, ¿verdad? Ahora, el tema central de nuestro estudio es Nínive, pero como personajes, yo diría secundarios, aunque no es así, encontramos a Jonás obedeciendo y desobedeciendo. Ahora en el libro de Nahum encontramos al pueblo de Judá, ¿verdad?
en obediencia, desobediencia. Por su desobediencia están pagando las consecuencias y Nínive está oprimiendo al pueblo. Pero encontramos a Dios, ¿verdad? Como el personaje principal de todo esto, como Jehová mismo teniendo el control de todo, permitiendo el pecado con el pueblo, permitiendo que el Nínive llegue y destruya, los oprima, los castigue, ¿verdad? Pero todo tiene un límite. Ahora Dios está diciéndole al pueblo de Judá, mire, yo he hecho un pacto y el pacto es que yo los voy a liberar de la servidumbre, ¿verdad? En el que ustedes estaban. Dios mismo iba a quebrar ese yugo, iba a romper esas cadenas, ¿verdad? La salvación, dicen aún, de parte de Dios es segurísima, ¿verdad? La salvación es segura, ¿verdad? Ahora, el yugo con frecuencia va a simbolizar el sometimiento de un pueblo hacia el otro, ¿verdad? Las cadenas que esta gente tenía, ¿verdad? Hacemos la referencia a Crónica, Manasés fue llevado como prisionero a Babilonia, ¿verdad? En grilletes y en cadenas. Esta es la primera promesa directa de Dios hacia el pueblo que los va a liberar de ese yugo y de esa cadena de opresión que ellos estaban teniendo. Miren, yo tengo el control, les dice Dios a través de Nahum. No se preocupe, yo los voy a liberar, ¿verdad? Pero Nahum está haciendo, ¿verdad? Diciendo el mensaje. Ahora, el mensaje es totalmente diferente al que vimos de Jonás. Yo creo que si este mensaje le hubiera tocado a Jonás, Jonás hubiera sido feliz. Pero ahora este mensaje tiene misericordia para el pueblo de Judá, pero no para Nínive, ¿verdad? Viene el segundo mensaje, el versículo 14 hace una expresión, ¿verdad? El enemigo va a ser olvidado. Es que no solamente los voy a destruir, sino que nadie se va a acordar de ustedes, ¿verdad? Es difícil saber si el texto se dirige a la ciudad de Nínive o al rey mismo, ¿verdad? Que el rey que en ese momento estaba como rey, valga la redundancia. Es probable que fuera al rey, muy probablemente, aunque el texto no lo dice o no se aplica a la ciudad. Pero los versículos sí son claros en que la promesa de destrucción iba a pasar de una destrucción general a algo bien específico en destrucción, ¿verdad? Jehová, y por lo menos les promete tres cosas. Uno, su nombre se iba a olvidar. La idolatría iba a desaparecer y la muerte para este pueblo iba a ser segura, ¿verdad? Esto iba a ser seguro. Ahora, ¿quién ve que esta situación ¿cómo se llama? Se cumple? Bueno, tendríamos que leer Ezequiel, ¿verdad? En los escritos de Ezequiel, aún mismo está diciendo ahora que esto iba a suceder, que el nombre de Nínive se iba a borrar y se iba a extinguir, ¿verdad? Y que el Señor iba a cavar una fosa entregando esa poderosa nación, porque era una poderosa nación, al olvido. Eso fue exactamente lo que le sucedió. Por siglos Nínive se ignoró por completo. El sitio donde había estado la ciudad, nadie, ¿verdad? Nadie, prácticamente nadie estaba buscando ni nadie estaba explorando esto, ¿verdad? Esa orgullosa ciudad que lo vimos, ¿verdad? Hace un par de semanas atrás, con 2200 años de historia, en el olvido, completamente. Estudios, ¿verdad? Freeman hace una referencia, ¿verdad? Que en 1845 el explorador Layard descubrió, estamos hablando cuántos miles de años, descubrió indicios de lo que esa Nínive que ahora estamos estudiando era, olvidada completamente. Ahora, si Dios va a prometer algo, Él lo va a cumplir al pie de la letra. A esto, hermanos, usted póngale en su obediencia, Dios va a cumplir al pie de la letra las promesas. En la desobediencia, Dios va a cumplir al pie de la letra las promesas, ¿verdad? Si después de esta clase usted dice, ¿verdad? No, es que Dios de verdad que Dios cumple su promesa, yo sea obediente o sea desobediente, entonces yo diría, vaya, amén, aprendimos en esta clase, ¿verdad? Y si a eso le agregamos, no, hombre, yo entendiendo esto, voluntariamente acepto no ser desobediente, amén.
¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayude para que entonces las promesas de Dios, las que yo creo que todos anhelamos, ¿verdad? Sean de bendición. Pero yo no voy a andar pecando y esperando que la bendición de Dios, ¿verdad? Sea de bendición para mí. No sé si ahora en las iglesias predican eso, pero lo que sí creo yo que no predican es la vida cristiana como debe de vivirse, ¿verdad? Y ahí nosotros debemos de tener ese cuidado, porque probablemente estemos en idolatría y no siguiendo al Señor. No lo sé, solo estoy tratando de extender un poco el tema, pero cada uno sabrá cómo está viviendo su vida cristiana. El segundo mensaje para Judá, ¿verdad? Bueno, Nahum llega y les dice, miren, aquí está el evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas van a ser liberados. Ustedes van a ser liberados. Ya no van a estar bajo el dominio de los asirios. Jehová les va a liberar, ¿verdad? Ya no se van a exigir los tributos que ahora están. Ya Nínive va a ser destruido, alegrémonos, ¿verdad? Y batamos las manos, versículo 19, capítulo 3. O sea, la expresión de Nahum es, aquí tiene que haber alegría, aquí tiene que haber gozo, aquí tiene que haber en el sentimiento, en el corazón, esa alegría y gozo de que ya no vamos a estar en esta condición de esclavitud que estábamos, porque Dios mismo nos va a liberar de ese dominio de los asirios. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estén libres? Van a hacer lo que tienen años de no hacer, reanudar la adoración a Dios. Hermano, la libertad, salir del pecado a la libertad que Dios nos da, es para adorarle, es para rendirle culto al Señor, es para ya no estar otra vez en esclavitud, ¿verdad? Podrían y deberían celebrar las fiestas que ya habían sido instauradas desde la fundación del pueblo, ¿verdad? Que habían quedado prohibidas por esta nación, por los asirios, ¿verdad? Y podrían cumplir sus votos, podrían otra vez como nación, ¿verdad? Hacer con júbilo lo que la ciudad santa era para ellos en su momento, ¿verdad? Cuando estaban en aprietos, buscaban las promesas del Señor. Lo mismo habían hecho los judíos en esa opresión, buscar esas promesas, habían hecho votos y ahora que Jehová había honrado sus promesas, su palabra al pueblo, deberían de cumplir porque tenían toda la libertad para hacerlo. ¿Qué nos impide hoy que estamos en libertad de la esclavitud del pecado adorar a Dios? Nada. No nos impide absolutamente nada, ¿verdad? Para adorar al Señor. Ahora, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? Que hoy lo podemos hacer en nuestras casas. Los templos hoy poco a poco se están comenzando a abrir. Pero pasamos meses donde la adoración iba a ser en la casa, solo, que nadie nos viera, ¿verdad? Porque de repente yo con mis brazos cruzados, porque me da pena que los demás hermanos digan y hablen en mi casa solo. El pueblo de Judá en este tiempo de opresión no podían, aunque querían, no lo podían hacer. Y Nahum les dice cuál va a ser el resultado de esa intervención de Dios, cuáles las buenas nuevas que el Señor nos trae, que vamos a poder adorarle. Que ahora sí vamos a hacer lo que acostumbrábamos a hacer, ¿verdad? Rendir ese culto al Señor. La promesa, no volverán más a pasar por ti malvados, les dicen aún. Pereció del todo. El malvado es el mismo personaje, ¿verdad? Que ahora que se estaba denominando como el consejero perverso en el versículo 11. Ya no más, ¿verdad? Ya no más, jamás volverían a oprimirlo, porque él y su pueblo serían eliminados por el Señor. Este pueblo iba a ser completamente eliminado. Y el pueblo escogido podría vivir en completa paz y seguridad. Esa era la promesa, ¿verdad? Que el pueblo estaba escuchando. Eso es lo que, ese era, podríamos decir, ¿verdad? El evangelio de Nahum para el pueblo. Ahora, hermanos, el evangelio que nosotros predicamos es mucho más importante que el que se predicaron en el versículo 15, capítulo 1. Si vamos a Nahum, si buscan en su Biblia, por favor, Nahum, capítulo 1, versículo 15.
Es más importante el evangelio que ahora predicamos que lo que este texto nos está diciendo. He aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, ¿verdad? En la actualidad, ¿tenemos un mensaje que vale la pena proclamar? ¿Qué proclamamos? Ahora, si recordamos a Jonás, el mensaje de Jonás fue bien sencillo. Arrepiéntanse, si no, 40 días ustedes van a ser destruidos. Y la gente se arrepintió, ¿verdad? ¿Qué cosas prácticas estamos haciendo, ¿verdad? Para que los vecinos puedan oír el mensaje. ¿Cómo estamos transmitiendo ese mensaje? ¿O cómo podríamos nosotros estas semanas, esta semana que viene o la próxima, ¿verdad? Predicar un mensaje de tal forma que la gente comience a adorar a Dios. Cosas que podríamos pensar, cosas que podríamos hacer. Nahum les dice, miren, de ahora en adelante, las buenas nuevas. Alabemos y celebremos al Señor, porque ya no va a haber nada que lo impida. Ahora, ya nosotros salimos de la esclavitud del pecado, ya no hay nada que impida adorar al Señor. ¿Cómo enseñamos esto a otras personas? A nuestra familia, ¿verdad? A la esposa, a los hijos o al esposo, a los vecinos, a la familia cercana. ¿Cómo le enseñamos que pueden adorar a Dios con libertad? Bueno, alguien dirá de los que estamos aquí, primero hay que sacarlos de la esclavitud, exactamente. Hay que sacarlos de la esclavitud. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué mensaje llevamos? ¿Verdad? Para que los vecinos o nuestras familias puedan salir de la esclavitud. Viene el tercer mensaje de Nahum, ¿verdad? Hacia el pueblo de Nínive. En una sola palabra, Nahum dice, prepárense, prepárense, ¿verdad? En lo anterior hay amenazas de destrucción. Jehová los va a destruir. Pero ahora Nahum está diciendo, prepárense, porque esta situación ya está cerca, ¿verdad? Porque Dios ha preparado un ejército. A los medos, a los babilonios, ya estaban a las puertas de la ciudad, ¿verdad? La capital del imperio asirio ya estaba sitiada. Si vemos el capítulo 2, versículo 1, Nahum dice, subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Ya están a las puertas, ¿verdad? ¿Qué debería de ser Nínive ante esta situación que Nahum está diciendo? Bueno, Jehová mismo les manda que se preparen, ¿verdad? El que avisa no es traidor, dicho de otra manera, ¿verdad? De una forma imperativa, ¿verdad? Los insta, Jehová mismo los insta a que de inmediato, ¿verdad? Se guarden, que vigilen, que se ciñan, que refuercen su fortaleza. Todos van a concordar en este tema de exhortación que está llena de ironía y sarcasmo de parte de Dios, ¿verdad? Todo lo que preparen, todo lo que hagan, al final de cuentas no les va a servir para nada. Prepárense, palabras de ironía, prepárense, refuércense, hagan todo lo posible, porque de todos modos no sirve de nada, ¿verdad? Dios ya había dicho que la destrucción venía y que nada iba a cambiar, absolutamente nada. El pueblo, ahora, aquí quiero que entendamos lo que vimos en la primera o en la segunda semana. Dios, como mucha gente dice, ¿verdad? Que no puede ser, que es un Dios de amor, que como un Dios de amor puede destruir. Antes de, va a advertir y va a dar la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad. Porque de tal manera, y con ese texto comenzamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de, ¿verdad? Y ahí Juan hace una referencia, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios dando la oportunidad, Dios dando el primer paso hacia la misericordia, hacia la bondad, hacia la reconciliación. Cuando Adán y Eva pecaron, el texto hace la referencia que Dios lo buscó. ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? Y de ahí en adelante, cada situación que tiene que ver con la reconciliación, la restauración, es Dios el que da el primer paso.
Nínive tuvo su oportunidad. Ahora Dios mismo le está diciendo a Nínive, ustedes van a ser destruidos. Tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon, van a ser destruidos. Hubo predicación, hubo exhortación, no lo aprovecharon, van a ser destruidos. Hubo misericordia, hubo bondad, no lo aprovecharon, van a ser destruidos. ¿Verdad? Prepárense, ¿verdad? Hagan todo lo que tengan que hacer. Pero una cosa es segura, ustedes no van a resistir el ataque que va a llegar. Y esa es la palabra del Señor. Luego viene la última profecía, ¿verdad? Las últimas palabras de Nahum hacia el pueblo de Judá. En la primera prometió la libertad, la liberación del yugo, ¿verdad? De los asirios. En la segunda les explica el propósito de Dios al pueblo por lo cual estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Reanudar el culto. Y el tercer mensaje les iba a garantizar la restauración total del pueblo. Ustedes van a ser libres totalmente. Esa promesa no se iba a cumplir, por así decir, al 100% hasta que el Señor venga a establecer su reino, ¿verdad? Eso lo sabemos, hermano. Pero los pasos de Dios para con el pueblo. Jehová restablecería la gloria de Jacob e Israel. O la palabra se puede traducir como magnificencia, orgullo o excelencia. El pueblo bajo el dominio asirio había sido humillado completamente. El hombre bajo el dominio del pecado, ¿qué es lo único que obtiene? Humillación. Ahí está el alcohólico, ahí está el drogadicto, ahí está el fornicario, ahí está el adúltero, ahí está todo lo que usted quiera, ¿verdad? Se me olvidan más cosas. ¿Qué es lo único que obtiene esa persona? Humillación. ¿Qué es lo único que el pecado busca? Humillar. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Verdad? Sacarlo de la humillación y ponerlo en una posición de orgullo, de excelencia, de magnificencia, ¿verdad? Siempre andaban con la cabeza agachada. El pueblo estaba con un yugo. Al ser liberados, su orgullo iba a ser restaurado. ¿Qué pasa con una persona que sale de la esclavitud del pecado a una vida nueva? Ahora en el Señor puede levantar la cabeza, puede caminar con orgullo, ¿verdad? Un orgullo santo. Porque entonces, si me voy al orgullo total, así con toda la palabrota, ¿verdad? Caigo en pecado. Un orgullo santo, si es que la palabra cabe, ¿verdad? Ya no tengo vergüenza, ya no tengo que esconderme, porque hoy estoy haciendo las cosas correctamente, porque el Señor ha restaurado mi vida. Y porque ahora yo puedo vivir en paz, en primer lugar, con el Señor y en paz con todos los demás. Y entonces Dios les promete todavía algo más. Su prosperidad iba a ser restablecida, ¿verdad? También les iba a devolver su prosperidad material. Vean, la misma situación del pueblo de Nínive en el momento de Jonás, ahora para el pueblo de Judá. Ustedes se arrepienten, ustedes andan en obediencia, pues entonces ustedes van a levantar su cabeza, van a salir de la esclavitud del pecado. Y ahora ustedes van a poder tener una prosperidad material, que es lo que el enemigo les había quitado, ¿verdad? Los cultivos eran estropeados, sus riquezas eran llevadas. El bienestar económico del pueblo iba a volver a ser la característica de este pueblo, del pueblo escogido de Dios. Estos ninivitas, ¿verdad? Saqueadores, ahora iban a ser saqueados y sus cosas iban a ser estropeadas. Y ahí tenemos, ¿verdad? Una referencia de todo esto. ¿Qué pasó? ¿Verdad? La fidelidad de Dios para un pueblo que se arrepiente, que busca la misericordia. No es Judá el tema central, pero rescatemos, ¿verdad? Al igual que Nínive con Jonás, se arrepiente y el Señor escucha. Pero Nínive, ahora, de haberse arrepentido, de haber vivido ese privilegio de ser perdonado, de encontrar la misericordia de Dios, ahora encontramos a este pueblo que va a ser destruido por lo que había hecho. Dios no va a cambiar. Él va a ser fiel a su persona. Él va a ser fiel a sus promesas. Él va a ser fiel a su pueblo. Dios no cambia. Él es inmutable, ¿verdad?
A veces su fidelidad no se puede manifestar ampliamente, ¿verdad? En nuestra vida, porque nosotros somos infieles. Es bien sencillo. Si queremos experimentar esa fidelidad de Dios en nuestra vida, tenemos que mostrarnos nosotros leales a Él. Pero aun cuando seamos infieles, el texto dice que el Señor sigue siendo fiel. Si alguien puede leer 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13. Dos 13 2:13. dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta ese tema, ¿verdad? No, hasta cierto punto no somos nosotros lo que vamos a determinar. Él no se puede negar a sí mismo. Jehová tiene promesas que Él va a cumplir, porque se las va a cumplir a sí mismo. Él lo prometió. Él se lo prometió a sí mismo. Ahora, hermanos, yo no sé si es difícil o es sencillo lo que voy a decir, no lo sé. A mí mismo me ha costado mucho, ¿verdad? Pero lo voy a poner así. Fácil. Seamos obedientes. Y entonces vamos a ver a este Dios que ha hecho promesas, se ha hecho promesas a Él mismo, nos ha hecho promesas a nosotros. Y por amor a sí mismo, Él va a cumplir esas promesas para con nosotros. ¿Pero qué nos pide? La obediencia. Ahí es donde yo digo, es fácil. Ahora, es fácil, solo es una palabra. Cada quien sabrá si es fácil o es difícil ser obediente a Dios, ¿verdad? Cada quien sabrá. Ahora, recordemos, Satanás, el mundo, nuestra carne están luchando para que nosotros no seamos obedientes al Señor, ¿verdad? Nosotros mismos, nuestra carne misma está luchando para que no seamos obedientes. El mundo está luchando para que no seamos obedientes. Satanás está luchando para que no seamos obedientes. Vivimos en un mundo donde no somos parte de este mundo, ¿verdad? Pablo lo menciona. Somos embajadores. Como embajadores nosotros decimos, tenemos que mostrar lo mejor, tenemos que, sí, pero como no somos de este mundo, no cabemos en este mundo. Y en ningún momento vamos a estar de acuerdo. Y cuando estamos de acuerdo, entonces estamos en desacuerdo con quien nos ha enviado a este mundo. Ahí es donde está lo complicado. Y el mundo comienza a seducir, ¿verdad? Y comenzamos a disolver las cosas de tal manera que entonces parece que sí, ¿verdad? Parece que sí lo podemos hacer. Parece que sí podemos vivir así, cuando la Biblia está diciendo que no. Entonces, no sé si es fácil o difícil. Cada uno lo sabrá y cada uno va a determinar, ¿verdad? Pero el tema, creo yo, y espero yo, que para nosotros sea claro. La obediencia trae promesas, la desobediencia trae promesas. Usted va a decidir qué promesas quiere. Las promesas que vienen por ser obediente o las promesas que vienen por ser desobediente. Cada uno sabrá. Y esto es lo bonito de la vida cristiana, ¿verdad? Que es un tema personal. Cada quien va a vivir lo que quiera vivir, ¿verdad? Cada quien va a vivir. Ay, vamos a la iglesia y en la iglesia somos 100. Cada quien vive como quiera vivir. Y los 100 no tienen el mismo resultado, ¿verdad? No tienen el mismo resultado. Cada uno. Esto es personal. La vida cristiana es personal. Y Dios no trata colectivamente. Dios va a tratar personalmente, ¿verdad? Con cada uno de nosotros de una manera especial, acorde a nuestra obediencia o acorde a nuestra desobediencia. Termino hasta aquí, ¿verdad? Comentarios, hermanos. O usted va a ampliar todavía, ¿verdad? Mejor porque así aprendemos más. Hermano, Sí, yo solamente pues quería comentar que realmente es bien tremendo lo que se menciona acá, ¿verdad? En relación a un pueblo que había conocido de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que pues Dios les había dado la oportunidad de arrepentirse, pero sin embargo, al parecer
ellos no, como que no valoraron, ¿verdad? Lo que Dios había hecho con la vida de ellos, sino que ellos después, como lo vemos aquí en Nahum, se empeñaron en meterse con el pueblo de Dios, ¿verdad? Aun cuando ya Dios había, digamos, los había perdonado, les había dado una nueva oportunidad. Entonces, yo pienso que de aquí podemos resaltar muchas cosas y lo principal quizás es el hecho en que debemos de ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Agradecidos con Dios por lo que Dios hace en nuestra vida, porque hay que ser bien honestos. Y yo creo que Dios muchas veces a nosotros no nos da, no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Ujú. Dios tiene misericordia de nosotros. Sin embargo, al parecer en nuestra vida, casi siempre, hermano, somos bien fáciles de olvidar en relación a lo que Dios hace. Y muy fácilmente por olvidar y por no ser agradecidos con Dios, porque el agradecimiento muchas veces simplemente es momentáneo, pero el agradecimiento debería ser de todos los días en nuestra vida. Ujú. Reconocer lo que Dios hace, la manera, la fidelidad, como leímos, ¿verdad? Que Dios permanece fiel a nosotros, aunque nosotros seamos fiel y fieles. Entonces, vemos que Dios en su misericordia, Dios sigue tolerando, Dios sigue perdonando nuestra vida, pero lastimosamente quizás como nuestro agradecimiento es momentáneo nomás. A mí por eso me encanta aquel salmo del Salmo 103, si no estoy mal, donde David dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide, dice, ninguno de sus beneficios. Y ahí luego él comienza a decir, él es quien perdona y comienza a hacer un resumen de todas las cosas que nosotros recibimos de parte de Dios. Sin embargo, pareciera que al tener claro lo que hemos recibido de parte de Dios, a veces nos es bien fácil caer en la desobediencia. Nos es Ujú. bien fácil caer en la desobediencia. Y Sí. yo creo que eso fue lo que pasó con el pueblo, este pueblo de Nínive, que ellos realmente no fueron agradecidos con Dios, Ujú. sino que ellos, a pesar de lo que Dios había hecho ya con ellos, pues digamos, actuaron mal, actuaron mal. Y claro, tuvieron también sus consecuencias. Y eso es otra lección. Toda, toda vez que nosotros seamos desobedientes y actuemos de la manera incorrecta, las consecuencias siempre van a presentarse en nuestra vida, ¿no? Siempre. Sí. Hermana Lady, díganos, hermana Lady, creo que ha levantado la mano usted. Bueno, recordemos, hermanos, el hecho de lo que estaba juzgando Dios contra Nínive, ¿verdad? La autosuficiencia de ellos, la idolatría de ellos, ¿verdad? Les permite Dios tener poder y esta gente, el poder lo usó para destruir a otros, ¿verdad? Entonces, muchas veces, espero yo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Confíe en sí mismo más de lo que debería de confiar al punto de que no le interesa la opinión de Dios. El tener poder y destruir la vida de otros porque yo tengo el poder, ¿verdad? La idolatría, mire hermano, yo no tengo imágenes en mi casa, claro, ¿verdad? Pero el trabajo, usted mismo, ¿verdad? ¿Qué cosas podrían ponerse en lugar de la idolatría? Y todo esto es estar en contra de la voluntad de Dios. Y estas cosas es lo que Nínive estaba haciendo, ¿verdad? Y por estas cosas Nínive fue juzgado. A esto entonces le llamamos, bueno, fueron desobedientes a la voluntad de Dios. ¿Qué privilegios tenemos? ¿Y para qué son esos privilegios? ¿Verdad? Para beneficiarme de ellos, para ver a los demás como inferiores y menospreciarlos y destruirlos, o para servir. Y aquí es donde el ministerio, lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Y con mucho respeto, aquí es donde el ministerio se vuelve destructivo. Y entonces ya no estamos sirviendo al Señor del ministerio, sino, ¿verdad? Al ministerio mismo. Y el ministerio se vuelve un Dios. Y a mí ya no me importa la persona a la cual sirvo, sino que empiezo a ver la estadística, empiezo a ver el ministerio, empiezo a ver resultados, ¿verdad? Y ya no la persona, ya no la gente, sino que ya todo alrededor gira en relación a lo administrativo empresarial.
Y ahí debemos de tener ese cuidado. Estoy tratando de poner ejemplo fuera de Judá, Nínive, ¿verdad? Sino hoy en la realidad. Y entonces el culto es mucho más importante que el mensaje de Dios. El domingo, en la forma como está preparada el culto, y gracias a Dios puede ser muy bonito, ¿verdad? Pero eso es más importante que la persona que va a llegar y que el mensaje que se va a transmitir de Dios a esa persona que está llegando. Y me preocupo más por la estructura del culto, por la forma, ¿verdad? ¿Cómo va a estar esto? Ok. Y como no se hizo el canto como yo quería, voy y destruyo a los de alabanza porque no saben, porque hasta las palabras que podemos ocupar. Y eso nos va a ocasionar grandes problemas con el Señor, ¿verdad? Con el Señor. Si recordamos eh, el Evangelio, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vino Dios mismo en forma de hombre al mundo. Los fariseos tenían un gran conocimiento, sabían quién era, lo entendieron, lo preguntaron y lo entendieron. El rey, ¿verdad? Que en ese momento estaba, llamó a un grupo de fariseos y les preguntó, ¿y quién es este niño? Y explicaron los fariseos quién era, dijeron quién era, dónde iban a ser, cómo iban a ser, pero estaban tan metidos en su religión que perdieron la oportunidad de contemplar a Dios mismo entre todos ellos, porque el conocimiento que tenían era tan bárbaro y el privilegio que tenían y la posición que tenían no les permitió humillarse delante del Señor. Y por eso las palabras más fuertes de parte de Jesús las vemos registradas para los fariseos. Palabras que uno se queda, Dios mío, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Son víboras, ¿verdad? Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque esta gente, las palabras de Jesús fueron duras para los fariseos. Y no vayamos nosotros, ¿verdad? Por posesión, por privilegio, por conocimiento, a caer en una situación así, que de repente nos encontremos como el pueblo de Nínive. Tuvimos de parte de Dios la bondad, la misericordia, ¿verdad? Nos perdona de nuestros pecados, nos permite que seamos parte de su pueblo, nos permite ser parte de una congregación, nos permite estar dentro de un ministerio. Estando en el ministerio, nos permite llegar a ser líderes. Siendo líderes, se nos olvida. Y comenzamos, ahora como Nínive, ¿verdad? A vivir como yo quiera, a hacer lo que yo quiera. De ahí Dios entonces va a actuar. En el mismo caso para el pueblo de Judá, teniendo los privilegios que tenía, desobedecieron. El hermano Raúl decía algo bien importante, ¿verdad? El agradecimiento. Ay, que Señor, yo estoy tan agradecido, te amo tanto, que yo de este lugar no me muevo. Hay una alabanza, ¿verdad? Que dice que el mejor lugar donde podemos estar delante del Señor es de rodillas. No creo que sea literal, no vamos a pasar toda la vida ahí, pero mi corazón en la actitud de humillación delante del Señor. Y eso es vital, que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? El mensaje, yo voy a evangelizar. ¿Por qué voy a evangelizar? Porque el pastor me dice que evangelice, o por amor de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque quiero que otras personas vayan, ¿verdad? A los pies de Cristo, que tengan vida eterna, porque estoy tan agradecido con el Señor que yo quiero que otros también, ¿verdad? Disfruten lo que yo estoy disfrutando. Pero muchas veces ni yo sé qué es la vida cristiana. Muchas veces ni yo disfruto la vida cristiana. Entonces, ¿para qué voy a evangelizar a otros si ni yo disfruto la vida cristiana? ¿Por qué? Porque no estoy viviendo muy probablemente en obediencia al Señor. Son cosas, y esto es lo bueno, hermano, de estudiar la Biblia, que nos permite que el Espíritu Santo entonces comience a hacer la obra de redarguirnos, de enseñarnos, de instruirnos. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en el Señor, ¿verdad? Para que seamos perfectos. Y eso es lo que la Biblia quiere. ¿Qué vamos a ser perfectos en el cielo? Amén. Ahí vamos a ser perfectos. Pero aquí estamos en el proceso. Aquí estamos en ese proceso de perfección. ¿Que hemos cometido errores? Sí, los hemos cometido. ¿Que el Señor en su misericordia no nos ha llevado a su presencia?
porque algo todavía podemos seguir haciendo aquí, ¿verdad? Así es que, ánimo, hermanos. Yo sé que el tema de obediencia y desobediencia de repente se vuelve duro, cruel, cuando se me dice que la vida cristiana no solo es de bendición tras bendición tras bendición, ¿verdad? Y salvo, siempre salvo, y de todos modos yo puedo pecar y hacer lo que quiera porque de todo modo ya soy salvo. Ay, cuando me dicen que también la parte de disciplina de Dios está para mí, ahí de repente yo digo, ay, ya no, ¿verdad? Eso ya no. Ahí mejor no, hermano. De ese tema no hablemos, ¿verdad? Hablemos mejor de temas más ahora, así como la bendición de Dios, ¿verdad? Y yo le tengo la noticia, si usted es desobediente, Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Hay promesas de parte de Dios en la Biblia para el desobediente. Lamentablemente esas promesas son negativas, ¿verdad? Esas promesas traen dolor, esas promesas al desobediente traen sufrimiento, ¿verdad? Pero también hay promesas para el obediente. Y esas promesas probablemente nos gusten, no lo sé, ¿verdad? No lo sé. Cada uno diríjase en el camino que el Señor le ponga en su corazón, ¿verdad? Y yo creo que el Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha enseñado y nos ha dicho, estoy en este camino. Pues entonces, arrepentirse es dirección contraria, ¿verdad? Arrepentirse es giro 180 grados. Eso es arrepentirse. Y probablemente alguien dice, bueno, me arrepiento de mi vida y comienzo a caminar 180 grados diferente a cómo he estado viviendo, ¿verdad? Y no crean, no solo es para ustedes, hermano, para mí mismo, en primer lugar, ¿verdad? Probablemente tenga que arrepentirme del estilo de vida que tengo. Porque Nahum le escribió al pueblo de Nínive, no fue al pueblo de Nínive a decirlo, ¿verdad? Pero el pueblo de Judá estaba sufriendo la opresión. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. No, porque estaban en desobediencia. Pero escucharon el mensaje y el pueblo se arrepintió y vieron a Dios actuar. Probablemente toque así con nosotros, ¿verdad? O probablemente aquí estamos bien, no pasa nada. Solo estamos aprendiendo para enseñarle a otro. Amén. Todo es, amén. Todo es así sea, ¿verdad? No sé si hay otro comentario, si no, vamos a orar. El otro martes sería el último tema, ¿verdad? La última parte de Nahum. Ahora sí, Dios llegando y destruyendo a Nínive, porque al final de cuentas ellos no fueron obedientes, ¿verdad? En esta última parte de su vida. No sé si hay otro comentario, si no, oramos. Oremos entonces, hermanos. Padre, esta noche te damos las gracias por permitirnos este tiempo de aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos. Tú le dijiste al pueblo de Israel a través de Moisés, ahí están esos dos lugares. Uno es obediencia, otro es desobediencia. Y el pueblo iba a decidir qué camino iba a tomar. Nosotros, Señor, en tu palabra encontramos en cada parte de tu palabra también la obediencia y la desobediencia. Y nosotros decidimos qué vamos a hacer. Ayúdanos, Señor, a alimentar con tu palabra tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos instruya y no estar alimentando nuestra propia carne, Señor. Porque al final de cuentas, quien esté más alimentado es el que va a decidir en nuestra vida qué hacer. Que no sea nuestra carne, que no sea nuestra mente, que no sea el mundo, que no sea Satanás, Señor, el que tome decisiones por nosotros. Sino, Padre, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que nos dirija. Y permítenos tener la humildad, Señor, de dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Bendícenos, ayúdanos a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdanos y apártanos, Señor, de esta situación que el mundo está viviendo. Ayúdanos, Señor, y danos la fortaleza de estar en ti, Señor, esperando en tus promesas. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios bendiga, hermano Juan Carlos.